Las lenguas cambian y son el andamiaje de nuestro pensamiento. Las palabras son el esqueleto que sostiene nuestra cultura. Las palabras hablan de lo que sentimos y de lo que pensamos, de lo que queremos y aún de lo que queremos esconder. Hay palabras santas y palabras cruzadas. Damos y pedimos la palabra. Hay palabras mayores y palabras forzadas. Palabras libres y libertad bajo palabra. Hay juegos de palabras y palabras jugadas. Pero también hay algo detrás de las palabras. Detrás de las palabras, el programa de Ricardo Alfonsín, junto a Pablo Galeano, Juan Pablo Zaneta y Javier Roncero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lo mejor que tiene este programa, como siempre decimos, es a Juli, la operadora, y la cortina de apertura o la apertura. Es buenísima la cortina, la apertura. Sí, la verdad que y sí. Juli también. Y después de Juli, lo mejor que tiene el programa es quien habla. Ricardo Alfonsín, que vino hoy, Que ha regresado. con una modestia. He venido, recargado no sé, de modestia. No sé qué cosas decir para hacerlos quedar mal a ustedes y para quedar bien yo. Ya se te va a ocurrir Porque alguna si- maldad. No. Vamos a decir que vengo a poner un poco de seriedad. Sí. un ¿Lo poco escuchaste de el rigor. programa estos Sí, días que no lo escucha- estuviste? Lo ¿Sí? escucho no en vivo, no Sí. online. ¿Y qué os Así parece? se dice. ¿Y qué os parece? Bueno, le falta esa dosis de Seriedad. profundidad, de Claro. seriedad, de rigor Pero más o que menos suele tener cuando estoy yo. Zafo, un 6, un No 6. sé si he sido suficientemente justo con esta apreciación, justo conmigo. No sé. Ahora, viste que tenía razón. Sí. Logramos- Qué rico. Juan Pablo Zaneta, a ver, que es El el que intelectual. aporta. Manipulamos las encuestas, lo volvimos a poner como el más buen mozo y volvió. Y volvió, Pero está es claro verdad. que mientras que Roncero estaba encabezando esa lista no iba a volver. No, El pero me doctor. dijiste Lo echamos que- a Roncero y te trajimos. Me dijiste que estos resultados eran con un target diferente, Y superior sí. a los 60. Sí, sí. Y sin embargo ahí también están, están calumniándome, están desconociendo mis méritos. Qué feo momento. Hay una, bueno, todas las llamadas indican que también. Sí. Perdóname, modestia No, aparte, es cierto, soy es un cierto, hombre es cierto. más, Es cierto. más es cierto. atrae. No están manipuladas para nada estas ¿Dónde está Roncero? Perdóname. Eso era una pregunta que te Yo quería hacer. aclaro que no me parece que no se nota la ausencia. Tanto No, que ni no, siquiera no. lo dijimos cuando. Por las No, toses. ¿Dónde está? La ausencia de tos. ¿La aftosa tiene? No, las toses. Tos. Toses. Que decía que tenía aftosa. Porque tose mucho, de toser mucho, No, se pone sí, nervioso. sí, es cierto. Se pone Entonces, la no, edad. eso es fumar. Y Le voy a la edad. decir, si los chicos escuchan, díganle que no fume. Sí. Es una barbaridad lo que fuma ese Exacto, muchacho. exacto, ya lo vamos a convencer. Ahora, ¿cómo Sí, sí, justificaron mis ausencias? Porque eso no No, lo pude muy oír. bien. Cuando te fuiste vos, Pablo, nosotros decíamos que estabas dando charlas, conferencias en el interior del país. Lo mismo dijimos de vos. Bueno. Bueno, Vos estabas despertando a la gente que durmió Zaneta, en realidad. Ay, Así que mira. bueno, no, estábamos diciendo lo que realmente pasaba, ¿no? Que la actividad fuerte partidaria, por Sí. las elecciones son inminentes, están en plena campaña y bueno, y eso te tenía a veces los viernes al mediodía ocupado en otras actividades. Sí, ya por ahí no sé si corresponde, pero como este programa se carga después en la página web del Sí. partido, tal vez se justificaría que les contara en alguno, Ajá. tal vez lo hagamos la semana que viene en todo caso, cómo fueron evolucionando y cómo terminaron finalmente las discusiones o negociaciones con las distintas fuerzas que integran Cambiemos, cómo terminaron para la Unión Cívica Radical, qué espacio de representación política termina ocupando la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. En otro momento lo Bueno, podemos sí, hacer. sí, Pero hoy hay un sí. tema excluyente, me parece. Exactamente, el tema Bonadío. Perdón, ¿puedo Sí, interrumpirte? sí, claro. Señor Zaneta, ¿puede estar atento a lo que nosotros estamos hablando? Se distrae, mira, perdidamente, casi hacia Sí. no sé dónde, Y y me da más. la impresión de que está ausente de esto. Y usted tiene que aportar, porque es el hombre, tal vez, ahora hablando en serio, que más puede aportar, desde un punto de vista intelectual, a las cosas que nosotros digamos. Por favor, atienda. ¿Y por qué no técnico? También Técnico, estamos hablando de es la abogado. decisión de la Cámara Federal de apartar al juez Bonadío de la causa Otesur, una causa en la que se investiga la participación o no del gobierno en nada menos que lavado de dinero.
esta sería lo que decimos los periodistas muchas veces, la carátula. Pero bueno, el tema es complicado porque pone en tela de juicio muchas cosas. Primero la aptitud de Bonadío y algunos manejos que ha hecho con esta causa, y por otro lado también genera algunas dudas en función de cómo viene la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sobre todo en este caso manejado por el kirchnerismo, ¿no? Sí, para que no nos digan que actuamos con doble vara o que utilizamos doble vara, también es preocupante lo que pasó, y vamos a hablar con Víctor Hugo Morales. Porque no pretendo comparar las cosas que se están juzgando en los distintos juicios, pero que hayan ordenado un embargo, Juanpi, que hayan ordenado un embargo y que para materializar o concretar el embargo hayan allanado el domicilio particular en un momento además en el que no estaba Víctor Hugo Morales en su casa, sorprendieron a su mujer, según dice el propio Víctor Hugo Morales, le dijeron que si no abrían iban a tener que tirar la puerta por la fuerza. Bueno, si esto es realmente así, yo no sé por qué yo soy abogado. Sí. En realidad, embargos no he hecho, pero he visto hacer embargos. Y yo nunca vi que se tuviera que allanar una casa para hacer un embargo, para embargar un inmueble, por ejemplo. ¿Qué tenés que allanar? Sí, eso es una barbaridad, me parece a mí también. Pero vamos a hablar primero de lo de otro. Desconozco el expediente, ahora me parece raro. Pero me parece raro que no hayan intentado primero antes de embargar los bienes inmuebles, porque si vos entras a la casa de alguien es porque no tiene ninguna otra cosa para embargar y vas por el florero, el televisor, millonario en dólares. Por eso digo, ¿por qué no fueron contra las cuentas corrientes, contra el inmueble? No sé, podría ser un exabrupto de las partes, ¿no? Por eso también digo, ahora lo de Bonadío realmente, a ver, ¿cómo podemos decir? Alguien necesitaba que ocurriera esto para llegar a la conclusión, para comprender que el gobierno no está demasiado interesado en contar con un poder judicial independiente. Era necesario que ocurrieran estas cosas. Algunos se sorprenden. En el año 2006 se modificó la ley del Colegio de la Magistratura. En el año 2006. El Colegio de la Magistratura es una institución que se creó en la Constitución de 1994 y una de las funciones era garantizar la independencia del Poder Judicial a través de sus actuaciones, que son muchas. Una de las funciones del Consejo de la Magistratura es garantizar, contribuir. No es el Consejo de la Magistratura el único que puede hacer algo por garantizar la independencia del Poder Judicial en nuestro diseño institucional, pero sí es una de las instituciones que más puede hacer por garantizar la independencia del Poder Judicial. Bueno, muy bien, en el año 2006 se modificó la integración del Consejo, para que el Consejo de la Magistratura pueda ejercer esta tarea que tiene que ver con garantizar la independencia del Poder Judicial, sobre todo del Poder Político. Sí. No tiene que estar integrado de manera tal que resulte controlado por el Poder Político. Claro. Porque si vos tenés que controlar a través del Consejo de la Magistratura la independencia de la justicia y el Consejo de la independencia del Ejecutivo. Claro. Y si el Consejo de la Magistratura está controlado por el Ejecutivo, bueno, entonces vos no vas a poder... Es naif pensar que se puede controlar algo. Exacto. De lo que, justamente lo que el espíritu era ese, era retener o menguar la capacidad que tenía el Poder Ejecutivo de influir sobre la justicia. Bueno, por eso digo, el Consejo de la Magistratura, tal cual lo prevé la Constitución Nacional, lo que procuraba, entre otras cosas, era impedir que el Ejecutivo controlara la justicia. En el año 2006, el oficialismo, el Frente para la Victoria, teniendo mayoría en las cámaras, sanciona una ley por la que modifica el número de miembros y la proporción de los miembros que van a integrar el Consejo de la Magistratura. La nueva ley integra de manera tal el Consejo de la Magistratura que el Ejecutivo tiene mayoría, claro. Para no complicarla demasiado. Sí. Teniendo esa integración, pudiendo controlar el Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, también puede impedir que el Consejo de la Magistratura ejerza su tarea de asegurar la independencia del Poder Judicial. ¿Está claro esto? Sí, que desvirtúa totalmente la naturaleza. Ahora, ¿quiénes dijeron algo? Porque yo quiero que todos nos hagamos responsables de esto, y me refiero a los medios de comunicación. Y yo lo digo porque me acuerdo, porque lo escribí en el 2006. Yo escribí en un diario de Chascomús una columna
todos los domingos. Y una de las cosas que escribí cuando se sancionó esta ley tenía que ver con esto. Y éramos muy pocos los que decíamos algo, en la política y en los medios. Se decía muy poco, muy poca trascendencia, muy poco se discutió acerca de esa reforma del año 2006. Ahora nos agarramos la cabeza. Muy bien. Ya había en el 2006 ocurrido algo como para desconfiar, ¿no? Después vinieron desplazamientos de jueces, de fiscales. Sí. No me hagas así porque deberías decir qué casos. ¿Qué caso? Para poder... por ejemplo, Rafecas, con el caso Vudú. Con el caso Vudú. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Rívolo, el fiscal era... No, Rívolo no. Pero, che, no me De acuerdo. Rafeca... El fiscal de la causa, Irrigui. Irrigui. El fiscal de la causa. Y el procurador. ¿Y cómo se llamaba el fiscal? Bueno, che. ¿Qué cosa? ¿Se dan cuenta? Se me olvida a mí y nadie es capaz de compensar mi falta de memoria acá con... Bueno... A ver, Roncero, ¿usted? A ver, Roncero, sí. Ya más Roncero, por favor. Repasá, Juanpi, repasá, te pido por Dale, favor. sigamos. Bueno, entonces, ya en ese caso, ya un caso más que ponía en evidencia la despreocupación, o más bien la preocupación que tiene el gobierno por controlar la justicia. Con el caso, cuando se llevaron puesto al fiscal, se llevaron puesto al juez y se llevaron puesto al fiscal general, Rigi. Investigaba el caso. Después la ley de reforma de democratización de la justicia. La ley de reforma de democratización de la justicia, ¿se acuerdan? Sí, claro. Todas. Ellos, ¿cómo? No, Dilelo no. Bueno, todas esas leyes lo que hace este gobierno es abusar de lo que se llama el lenguaje emocional. Democratizar la justicia suena lindo, ¿no es cierto? Sí, tiene como un mensaje. impacto importante. Pero en realidad lo que pretendía era exactamente lo contrario, ¿no? Exactamente, lo que pretendía era controlar la justicia. Y controlar la justicia no es lo mismo que democratizar la justicia. Aparte, ese control y esos pasos que van haciendo, creo yo, que desvirtúan, por ejemplo, cuando vos estabas contando al principio lo que hicieron con el Consejo de la Magistratura, desvirtúan la naturaleza de la institución, el espíritu, lo que tiene que seguir. Eso ya lo dijimos, claro, ya lo dijimos antes. Claro, pero está bien, pero no solamente actúan en función de la coyuntura, sino que dejan a una institución en un estado que totalmente desvirtuado. Pero lógico, porque diseñan la institución de manera tal que cualquier gobierno, no solo el que venga, se encuentra con eso. Puede, si quiere, aprovecharse de esa integración para influir indebidamente sobre la justicia. Cualquiera no, porque durante muchos años con la integración lo que cambiaría para que el Senado cambie los años que tardarían en que el Senado cambie de poder de color político, yo creo que el partido de gobierno se ha garantizado por más años que este gobierno tener un control bastante fuerte sobre el Consejo de la Magistratura. Yo creo que no nos escuchamos. Lo digo que ese diseño institucional va a ser el mismo que si no se modifica la ley, que existirá a partir de ahora en adelante. Hay que modificar la ley. Entonces, es un diseño institucional que permite, yo no te digo que lo hagan efectivamente, pero que permite, si quiere hacerlo un presidente, influir indebidamente sobre el Poder Judicial. ¿Por qué querría un gobierno diseñar una institución que tiene que controlarla de manera tal que no se pueda ejercer ese control? ¿Por qué querría un gobierno diseñar una institución de esa manera? Porque no te gustan los controles, viejo. Porque no te gustan los controles. La remoción de Bonadío, ¿cómo encaja en todo esto? En toda esta discusión histórica. La remoción de Bonadío es un caso más. Digo, no es ninguna novedad, es solo un caso más. La ley de subrogancia es otro caso. Después vamos a hablar de lo que es la ley de subrogancia, no con demasiadas tecnicismos, porque si no se haría aburrido. Pero bueno, la remoción de Bonadío es un caso más. Evidentemente no le gustaba cómo iba la investigación que llevaba adelante el juez Bonadío, y una Cámara que ha fallado en varias ocasiones a favor de las pretensiones del gobierno, decidió apartarlo porque dice que le faltó imparcialidad en sus acciones. Yo no he leído el expediente, pero, a ver, esto es lo que nos pasa a todos los argentinos. Ninguno ha leído todos los expedientes, ¿no? Hay gente que sí. Empezás a dudar ya desde el vamos. Por quiénes son los personajes. Pero ahora también desconfío de Bonadío, era el juez de la servilleta. No nos olvidemos, claro. No nos olvidemos. Entonces, no hay carecen de la autoridad necesaria, porque frente a las presiones de los gobiernos han sido permeables. Porque además de presionarte un gobierno, vos necesitas contar con jueces permeables. Claro. Sí, gravísimo, porque quizás hasta en este caso, o en otro caso, cuando se actúe bien, siempre te va a quedar la duda de por qué actuaron.
Exacto. Pero es poderosamente la tensión, ¿no? Que el lunes... Porque en Bonadío la boca del menturoso lo cierto se hace dudoso. se hace dudoso. Es la profundidad que Era nos para hacía cerrar, falta. aquí aplauso. Aquí aplauso. es La la profundidad edad. que nos Es faltaba. lo que te da la edad, Juanpi. Claro. Vos no entendés. Pero no, le llama, sabiduría. pero no le llama la atención que el lunes el juez Bonadío ordena un allanamiento de las oficinas de la familia Kirchner y 24 horas después, 48 horas después, resulta apartado de la causa. Claro, sí, Digo, eso no le hace bien a la justicia, no le hace bien al gobierno. ¿Qué pensamos los argentinos? ¿Que el gobierno tiene miedo de esa investigación, pues no tiene nada que ocultar? ¿O es una confesión del gobierno que tiene miedo que le investiguen las cosas? Yo voy a dar una vuelta más de rosca, perdóname. Estoy muy enojado con todo esto. Porque si hay algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, es en que las instituciones deben funcionar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Vos podés discrepar con un gobierno en sus políticas tributarias, en sus políticas agropecuarias, si vos querés, en sus políticas de energía. Bueno, todo eso es opinable. Pero que las instituciones deben funcionar como dice la ley. El apego a la ley no parece Que el apego a la ley, que los funcionarios no pueden hacer cosas que estén prohibidas por la ley, eso no debería ser discutible, ¿no? Como no debería ser discutible que el INDEC no puede mentir. Alguien podría decir, sí, el INDEC puede mentir. No, tampoco lo dice el gobierno, pero miente con el INDEC. Bueno, esas cosas no se deberían discutir en la Argentina. Es una vergüenza. Ahora, te dije que iba a dar una vuelta más de rosca. Al gobierno le preocupa poco el control. Te hago una pregunta. Le preocupa poco la independencia del Poder Judicial. En la década del 90 también. Esta es una cosa del justicialismo que tiene que corregir. Su desdén por las instituciones de la República. Ahora, al gobierno le preocupa poco la independencia del Poder Judicial. Las instituciones le interesan en la medida en que no lo compliquen, en la gestión no lo compliquen para conservar el poder o acceder al poder. Al gobierno le preocupa poco. ¿A la sociedad le preocupa? ¿A la mayoría de la sociedad le preocupa? No, en algunas pequeñas ocasiones. Yo creo que la única vez que la sociedad tomó parte por una batalla de este tipo fue con las leyes de la llamada democratización de la justicia. Pero fue la única vez que una sociedad se plantó y discutió y pagó un precio alto. De hecho, todos los reajustes que está haciendo el gobierno es porque no pudo con eso. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que no hay demasiada preocupación. No hay demasiada preocupación. En ese momento se preocuparon, por el resto no. Digo, cuando el otro día preguntábamos. Cuando lo echan a Rey, el otro día, tema, ¿no? Digo, este gobierno que ¿Lo echan a quién? Cuando echan al procurador, a A Rigui. Rigui. Cuando este gobierno que se ve en el espejo de Cámpora y reivindica ese gobierno y se cree en sus herederos, el único funcionario del gobierno de Cámpora lo echaron como un perro. Sí. Y venían en el gobierno. a mí también igual me preocupa cuando la sociedad tiene que salir a manifestarse en las plazas, en las calles y todo por la justicia justamente. Eso manifiesta que hemos llegado a un extremo preocupante, porque vos decís, la sociedad no se preocupa, no está en la agenda de la gente los temas de las instituciones. Pero si el país funcionara bien, la gente tendría que estar preocupada Por otros problemas. Por otros problemas. Está bien que como ciudadano te preocupes aparte, como dice Ricardo siempre, de la escuela a la que mandás tus chicos, de las otras escuelas, porque te preocupás por tu país, por tu ciudad, por tu barrio. Pero de ahí a tener que ver si funciona bien un organismo de control, cómo funciona el Consejo de la Magistratura, no son todos técnicos, todos abogados. Acuerdo, Vos podés estar preocupado y no, podés tener una conciencia cívica, pero llegamos a un extremo, desgraciadamente, y en algún lado por suerte, que la gente está muy concientizada por esto. ¿Pero por qué? Porque estamos en una crisis total. Pero son esporádicas las ocasiones en que la gente se moviliza. Por ejemplo, en el caso de Nisman tuvo alta repercusión, de hecho hubo una marcha. Ojalá no hubiera ido, ya a eso me refiero. Campagnoli, en el caso de Campagnoli también hubo cierta movilidad. En la AMIA, cada año, hoy mismo que se cumplen 21 años del atentado de la AMIA, sí, hay una multitud de personas reivindicando. ¿Vos crees Pero el problema es que no se agenda cuando se vota. No se agenda cuando se vota, ni creo, ni sinceramente. Y no se trata de atribuir responsabilidades a determinados sectores sociales. Creo que esto es transversal. Sí. Atraviesa todos los sectores sociales. Y es más reprochable en los sectores más acomodados. Exactamente. Quiero decir, no estoy diciendo, tal vez no se entendió mi pregunta. Es cierto, como vos decís, en una sociedad en la que todos los gobernantes fueran confiables,
en la que los gobernantes fueran los primeros en manifestarse pegados a la ley, la sociedad no tendría que estar preocupada por esto. Pero es cierto que eso no ocurre. Ahora, lo que me pregunto es, frente al hecho de que esas cosas no ocurren, frente al hecho concreto, demostrable, verificable, de que las instituciones no funcionan como deberían funcionar, ¿la sociedad se preocupa o es indiferente? Y estoy en el medio. No te puedo dar. Ninguna de las dos respuestas me satisface al 100% completamente. Yo creo que, no es indiferente, pero y a la es vez esporádica. Claro. No es una agenda perpetua de la sociedad. Bueno, Me parece que no le podés cuando exigir. la sociedad tiene la posibilidad de remediar Sí. esta situación, que es cuando vota y sacarle la mayoría en las cámaras al partido y al gobierno que descree del funcionamiento de la de las instituciones de la República, toma otras prioridades. Y no y por ahí puede protestar, ir a la marcha, quejarse, pero cuando llega el momento de votar le vuelve a dar mayorías parlamentarias a quienes las utilizan para hacerla de esta manera. Te hago una pregunta. Yo creo, no toda la sociedad, pero una proporción importante de la sociedad es sensible frente a estas cosas cuando la situación económica se complica. Si la situación económica no se complica, somos bastante indiferentes frente a estas cosas. Absolutamente. Yo creo, te voy a decir más, creo que no es porque la sociedad no le importe cómo funciona, sino porque cree que todos van a actuar de la misma manera. Lo que tenemos que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que vea la sociedad que no todos son así. No todos los partidos políticos tienen este desdén por las instituciones. Y yo sé que cuidar las instituciones no es condición suficiente para que vivamos mejor. Pero sin cuidar las instituciones no vamos a vivir todo lo mejor que podríamos vivir, ni siquiera desde el punto de vista económico. Sin cuidar las instituciones vamos a mejorar todo lo que podríamos mejorar cuidando las instituciones. ¿Vos creés que la sociedad brasilera o la uruguaya o la chilena es distinta de la nuestra, más exigente con estas cosas? Primero, ¿en esa sociedad se respetan las instituciones o no? Hay más respeto en Chile. Me parece que no existen los problemas que se dan en la Argentina, esta invasión de un poder en otro, estas denuncias permanentes de falta de independencia de los poderes. ¿Pero por qué decir que es porque la sociedad se preocupa más o porque son distintos los gobiernos? Yo creo que las sociedades deben ser parecidas. Lo que son distintos son los partidos. Los partidos que gobiernan. Hay partidos que tienen incorporada a su identidad y la dimensión republicana. Hay partidos para los que la cuestión republicana es una convicción muy fuerte. El Partido Radical, por ejemplo, nace además peleando por la República y la Constitución. A nadie se le ocurre. A otros partidos no le preocupa tanto, Claro. querido mío, no les sí. preocupa tanto. Bueno, entonces pasan esas cosas. Cuando a los partidos no les preocupan tanto la cuestión republicana, llegan al gobierno y bueno, ¿qué crees que hagan? No. Entonces, ¿Para qué hacía todo esto? ¿Para qué digo todo esto? No alcanza con que vos, Juan Pisaneta, con toda la autoridad y las cosas que podés decir en tus conferencias y demás, a nivel nacional o internacional, ni Pablo Galeano con esta poder, influencia que tiene a la hora de formar opinión masivamente, ni Javier Roncero con su tarea y su pinta y su influencia también, digan lo que están diciendo sobre la República. Si no hay una sociedad que quiere cambiar, salvo que llegue un gobierno que quiere cambiar, no van a cambiar las cosas en Argentina. La sociedad tiene que ponerse también exigente. La sociedad es injusta, porque hay muchos que son exigentes. Y ojo, cuando digo la sociedad, no todos tienen la misma responsabilidad, porque en el 2006 los que podrían haber puesto el grito en el cielo para advertir lo que estaba pasando con la sanción que modificaba la integración del Consejo de la Magistratura, silencio de radio hicieron, y no creo que porque no supieron, porque las cosas andaban bien. Sí, y en materia económica, trasladarlo en materia económica, muchas veces también veían que empresarios, gente que maneja sectores del poder, veían que las cosas para el país iban a ir mal y miraban para otro lado en función de mezquindades. Te digo, además doble vara, ¿no? Porque eso que vos decís no era un caso tal vez de doble vara. Pero, por ejemplo, lo de Víctor Hugo Morales. Sí. Eso, reitero, me parece que haber allanado la casa, produciéndose
Strepitoforis se llama, como dice usted, que este especialista, bueno, una suerte de hecho así, que tenga gran estrépito, que mucha repercusión, y que en alguna medida escandaliza, digamos. ¿Era necesario eso? Ahora, ¿qué es lo que digo? Los diarios oficialistas ponen el grito en el cielo y nada dicen sobre lo de Bonadío. Ni siquiera se plantean la duda sobre lo de Bonadío. Ahora, los que no son oficialistas, por lo menos lo que he podido leer hasta ahora y lo que he podido ver ayer por televisión, porque yo estuve afuera ayer a la noche, salvo uno, los que no son oficialistas sobre el tema de Víctor Hugo no dijeron nada. Acá no podemos juzgar un comportamiento X como malo si lo hace determinado gobierno, y al mismo comportamiento X como bueno si lo hace otro. No, eso no, así no es la cosa. Así no actúa una persona seria. Y eso es lo que necesitamos en la Argentina, ¿no? Gobierno serio. Mira, no es mucho pedir, serios. Sí. Hablando de gente seria, el que no está es Javier Roncero, así que le dedicamos un tema musical y volvemos en un rato, porque han quedado varios temas pendientes por acá. Vos te parece? Mirando, no sé, a mí me preocupa porque se queda mirando como Juanpi, así desde adentro. Ahora fuera de micrófono te explico qué le está pasando. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for you. I wanna have control. Perfect body, I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Estás escuchando
Detrás de las palabras. La palabra es poder, aunque no siempre el poder tiene palabras. Ni tener palabras es tener poder. Detrás de las palabras. Un juego de palabras conducido por Ricardo Alfonsín y Pablo Galeano. Se conmemora hoy 21 años desde que fue aquel terrible atentado a la mutual judía en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Estamos hablando del atentado a la AMIA, y algunas declaraciones que hizo, por ejemplo, el tesorero de la Asociación Mutual hace referencia a la muerte de Alberto Nisman. Dice hace instantes, nos hizo sentir la muerte de Nisman los ecos de la bomba de aquel 18 de julio de 1994 que todavía resuenan con fuerzas. Palabras del tesorero de la Asociación Mutual, Ariel Cohen Sabán, que fue encargado esta mañana de leer el discurso en el acto central por los 21 años del atentado terrorista que voló la sede allí en Pasteur, en Valvanera, y que mató 85 personas. Un triste y penoso recuerdo que año tras año para esta fecha se conmemora aquí en un acto que siempre tiene la presencia de muchos dirigentes y de muchísimas personas ahí recordando este También acto terrible. Fue conmovedora la participación de una de las hijas de Nisman, ¿no? Sí, encendió una vela. Encendió una vela y dijo: mi padre Sí. no tiene quien lo defienda. Bueno, nuestra por supuesto, solidaridad con todas las víctimas, con todos los argentinos que fuimos víctimas de un atentado horroroso, y nuestro deseo de que se pueda avanzar en la investigación y determinar quiénes fueron los responsables en la investigación de todo lo que tiene que ver con la AMIA también, ¿no? También en la denuncia que hiciera el fiscal Nisman y en las condiciones en las en las que pierde la vida el fiscal Nisman. Tenemos que tener certezas respecto de estas cosas para que no nos quede ninguna duda a los argentinos, de que las instituciones del Estado, si no funcionan, por lo menos que podamos decir: mira, no funcionan porque no fueron suficientemente eficientes, no funcionaron porque objetivamente era imposible determinar a los responsables, porque se hizo todo lo que se podía hacer, pero bueno, no se llegaron a resultados. Pero la duda que nos quedan a todos es que no funcionan, porque no queremos que funcionen, porque hay interferencias ilegítimas sobre la justicia para que no se lleguen los resultados a los que debería llegarse, ¿no? Bueno, hablando de justicia también, un fallo de la Corte Suprema de Justicia muy reciente decretó la inconstitucionalidad de una ley que permitía al Consejo de la Magistratura nombrar jueces subrogantes ante las vacantes. Digamos que cambió el fallo, en realidad lo que cuestionó es la inconstitucionalidad de cómo se hacía estos cambios. Y la Presidente, vos dijiste, Ricardo, la semana pasada, que ni siquiera tenía mucha fe en que esta ley se iba a poder aplicar. ¿Por qué te refieres? Bueno, era un poco irónico eso, pero es cierto, y no se le dio demasiada trascendencia. Les aclaro que Manuel Garrido hace 3 días hizo una presentación a la justicia pidiendo la nulidad de la designación de los conjueces que hizo la Presidenta el 1 de julio. Uh-huh. El 1 de julio no, el 3 o 4 de julio. Sí. Los primeros días de julio. Pidió la nulidad de esa designación de muchos conjueces que hizo. Antes de explicar lo que es la ley de subrogancia, y brevemente les cuento lo que pasó, cuento aquello a lo que vos te referís cuando dije que esas designaciones que había hecho la Presidenta en la primera semana de julio eran nulas, porque eran nulas y eran inválidas, y que irónicamente revelaba esas designaciones que la Presidenta no confiaba mucho en la nueva ley, la que fue declarada ahora inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que dice? La ley que se sancionó allá a mediados de junio, sí, esa ley deroga la ley anterior de subrogancia. Sí. Deroga la ley de subrogancia, que determina, dice qué procedimiento vos tenés que seguir, qué tenés que hacer para designar un juez
suplente, digamos, Sí. para que lo reemplacen a un juez Ujú. hasta que sea designado el definitivo, ¿no? Un juez Sí, provisorio, provisorio. para que se haga cargo de un juzgado que por alguna razón quedó vacante. La ley de subrogancia te dice qué procedimiento y cómo tenés que hacer para reemplazar provisoriamente a ese juez hasta que se designe definitivamente un juez en ese juzgado. La ley que fue sancionada, la última, cuya constitucionalidad se cuestiona ahora, esa ley que se sancionó en mediados de junio, Sí. 27.145 es el número, Sí. Así es. derogaba la ley anterior, porque antes había otra ley Claro. de subrogancia. Ujú. Derogaba la ley anterior. Muy bien. La ley Nueva. fue derogada a mediados de junio. Sí, La presidenta nombró los primeros días de julio sí. varios, muchos, no sé, 50 subrogantes. Sí. Pero lo hizo siguiendo el procedimiento de la ley derogada, Una no ley el de la nueva ley. Que no estaba en vigencia ya. No estaba en vigencia Claro. porque fue derogada con la nueva ley. A mediados de junio se sanciona la nueva ley, Claro, derogó claro. la anterior y la presidenta un mes después Usó hizo la designación anterior. utilizando la ley derogada. Sí, sí, sí. Es increíble que hayan hecho eso y es increíble que no hayan tenido trascendencia. El otro día Manuel Garrido, dije el martes o el lunes, no me Sí. acuerdo, presentó, yo estuve con él, presentó un escrito pidiendo la nulidad de esas designaciones, no por razones personales, no porque estemos cuestionando a los Con jueces a los conjueces, designados, yo no claro. los conozco, sino por el procedimiento seguido, Sí, sí. que es el que se establece en una ley que está derogada, no se aplica esa ley. Y sin embargo es increíble, ¿no? Ahora, lo que es raro es que estemos discutiendo una ley de subrogancia. En la Argentina nunca se había discutido tanto la ley de subrogancia, salvo los abogados en algunos procedimientos, nunca teníamos esta discusión. Como un tema, Porque claro. no era cotidiana, era una excepción. Digo, reemplazar un juez o que un juzgado estuviese quedara vacante era una cosa que se solucionaba medianamente rápido. Sí. El problema que tenemos ahora los argentinos Está bien, es que sí, sí. casi un tercio de la justicia nacional está sin sus jueces naturales. Entonces, cómo se eligen los conjueces o cómo se eligen los jueces subrogantes es cómo se discute casi un tercio del Poder Judicial. Por lo cual, un tema que había sido intrascendente en gobiernos donde ¿Y por qué- funcionaba la y por- normalidad. ¿Y por qué se da esto de las vacancias? Porque no los nombra el Ejecutivo. Extraordinarias. Porque no, te voy a decir cuál es el problema que Sí. tiene esto. Como hay tantos jueces con juzgados vacantes, Sí. la mayoría son suplentes que están allí. ¿eh? ¿Y por qué el gobierno hace estas O cosas? sea, ¿por qué no nombra jueces? ¿Por qué no nombra jueces? Porque necesita una serie de condiciones que no necesita si nombra a los suplentes, si nombra subrogantes, si nombra jueces provisorios. O sea, que es son más los fácil nombrar subrogante Es que más juez. fácil. Más ¿Y fácil, qué? ¿por qué? Porque necesita menos controles, por Claro, ejemplo, menos hay- consensos. y no tenés que hacer concursos, Tenés que hacer no tenés que concursos, hacer claro. un montón de cosas. Necesita mayorías más fáciles. Claro. Entonces vos dirás, bueno, pero en realidad el gobierno va a cambiar Sí. suponete el 10 de diciembre, y entonces si el partido de gobierno es otro, podrá hacer las designaciones. No. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno, el Consejo de la Magistratura puede estar controlado por el actual oficialismo, y la Cámara, en el Senado, para dar los acuerdos, puede ser que el próximo gobierno no tenga número para designar. Entonces, como no tiene número para designar, como no tiene la cantidad de senadores que puedan designar nuevos jueces, No va a querer. no va a poder designarlos, y van a seguir los jueces provisorios. O no va a querer porque van a ser los jueces del color de la oposición. Bueno, Ese- no va a querer claro, el oficialismo, y sin el número del ese- oficialismo no se pueden hacer Claro, las designaciones. exacto. Entonces siguen los subrogantes, de manera que lo que están designando ahora puede ser que lo designen hasta que se cambie la relación de fuerza en el Congreso, puede tardar muchísimo. Esto no deberíamos ser conscientes de todo lo que se está haciendo. Estos que son provisorios pueden llegar a ser definitivos. Y aparte, De hecho, es una exageración, ¿no? No. pero no, aparte, no creas. aparte un juez subrogante, un juez que está reemplazando y que no está, que no tiene todos los rigores del nombramiento de un juez, es un juez más permeable. Pues un juez que no tiene efectividad, que no tiene inamovilidad. Es más dependiente, ¿eh? tiene más miedo Se de puede que lo puedan cambiar, correr. se le puede poner otro suplente. No influenciable, Por ahí ¿no? el señor está concursando en un concurso para ser juez definitivo, y entonces tiene miedo de no hacer algo que quede mal con quien lo Claro. tienen que nombrar. Tienen de rehén a una parte de la justicia.
Y también se dice que podrían ser abogados comunes, ¿no? Sí, Sí, la claro. nueva ley habla de... Tiene distintas formas de dónde escoger y una es de abogados y secretarios. Una lista de abogados y de A secretarios. propósito de eso, aparentemente la Cámara, con relación a Bonadío, habría ordenado que el reemplazante, el juzgado, porque así no, aquí no se aplicaría la ley de subrogancia, tiene No, que pasa, cambiar, claro. tiene que cambiar a otro juzgado. Otro juez, claro. O sea que en el juzgado Bonadío esa causa no tramita más. En el juzgado del señor que estaba investigando aceleradamente estas cosas, ya no va a tramitar más, va a tramitar en otro juzgado, va por sorteo. Sí. Atenti al sorteo. Atenti al sorteo. Como, a ver si también por casualidad cae en... ¿Eh? ¿Qué me decís? No. Corregime, No, al no, aire, no. si me tenés que corregir. Bueno, yo le a digo, ver, ¿quién, digo, quedó ¿quién quedó a cargo de la causa Tesur? Rafecas. Ya se sabe. ¿Cuándo sortió? Hoy a la mañana. Ah, qué joroba. Sí, Rafeca, ¿y por qué no me dijiste ya sortió? Y bueno, porque... Bueno, Daniel Para Rafecas. cuidarlo, doctor. Daniel Rafeca ya Daniel Rafeca tenía una denuncia ¿Recuerdan por quién es juicio Daniel político. Exactamente. Es el que desplazaron de la causa contra Vudú. Sí, señor. Pero además le iniciaron Juicio una político, denuncia nada. por juicio político, pero ya se desestimó el juicio político, ¿no? De manera que no estaría. Ahora, Rafeca fue el que desestimó sin analizar la denuncia de Nisman también. Así es. Sí. ¿Eh? Entendió Fue- que no había que pelearse con que el no- Poder Ejecutivo. Bueno, así que a ver, nosotros tenemos que estar, por supuesto, todos los que tenemos responsabilidades mayores, y me refiero a los periodistas, y me refiero a quienes tienen la posibilidad de actuar con mayor independencia, porque tienen muchos problemas resueltos, y estar más atentos a estas cosas. Por supuesto, en primer lugar, los que hacen política, tienen que estar muy atentos, controlando, asegurando que no ocurran cosas que no pueden ocurrir. Todo el mundo va a mirar qué va a hacer Rafecas con este expediente. Por eso Va a digo. estar en la lupa casi del mundo. Pero estemos todos muy atentos a qué ocurre con esto, ¿no? Ahí dice, mirá, acá estoy viendo una cosa, si aparezco suicidado, investiguen, dijo Bonadío, ¿no? Sí, refiriéndose al caso Nisman Una y a chicana. y a cómo terminó también Bueno, este fiscal de la nación. Bueno, son temas que desgraciadamente, y hace referencia a lo que veníamos comentando al principio del programa, ¿no? Tenemos que estar más atentos que lo que sería deseable como sociedad, ¿no? A estos temas. En realidad es una sociedad ideal la que propone o la que ha logrado este gobierno en la Argentina, una sociedad preocupada, gente que participa, gente que se moviliza, pero claro, en realidad hay que pensar por qué llegamos a eso. A mí- Si se llega a tocar un límite. A mí me yo parecen... no sé si está a tan preocupada con estas cosas. Tengo mis dudas. mí me parece que habría Tengo que... mis dudas. Que hubo un sector así y otro, tengo mis dudas. Ahí habría que mirar una cosa, ¿no? El primer tema es que la Argentina post-kirchnerista, Sí. no importa quién gane las elecciones, va a tener que poner en agenda cómo solucionar el problema de la justicia. Digo, hay que volver a discutir la ley del Consejo de la Magistratura, volver a discutir su arrogancia, volver a discutir el Ministerio Público Fiscal. Digo, me parece que va a haber que ponerse a trabajar. Se encuentra sobre con un lindo combo el sobre nuevo presidente, ¿no? cambio institucional. Sí. Y por último, quiero decir, o lo último que tengo ganas de decir yo, ¿Ya es te que, vas? no, sobre Ah, este tema, qué lástima. es que me parece que las encuestas o la sensación de cómo puede terminar la Argentina hace que determinados jueces tomen unos u otros caminos. Si hubiese certeza de que no hubiese ninguna posibilidad de que el kirchnerismo continuara en el gobierno después del 10 de diciembre, no sé si algunos jueces se comerían el costo de hacer lo que hicieron Bueno, esta pero semana. eso no es consuelo, porque pueden llegar a ser. Si así actúan, No es consuelo, no, todo lo contrario, digo. No, porque vos si fijate. actúan así, porque le tienen miedo al actual, que el actual gobierno siga gobernando, Que el mantenga actual alguna partido, injerencia. bueno, le van a tener miedo al futuro si hace alguna cosa así. Entonces, Eso es esto es lo que lamentable. nosotros no podemos tolerar. No Más. podemos tolerar en la Argentina. Háblame del mar, marinero. A ver si la ponemos para Margarita. ¿Por qué no la cantas vos? No, ¿Quién la tengo pedía? muy mal la voz, por eso grito, porque no me sale la voz. Ah, mira. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal.
y las mantillas, las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame. Hay palabras pequeñas y palabrotas. Hay palabras de amor y palabras de odio. Hay palabras sabias y palabras idiotas. Pero siempre hay algo detrás de las palabras. Detrás de las palabras, el programa de Ricardo Alfonsín junto a Pablo Galiano. Hola, ¿qué haces? Bueno, al aire. te digo, Marisol, que vos no la conocés. No, Marisol es la cantante que La estábamos escuchando cantante recién. española, creo que ahora está viviendo, dejó de cantar, está viviendo en Andalucía, en una ciudad muy conocida de Andalucía, no es ni, por supuesto, ni ¿Conocida? Sevilla, sí, Sí. no, es Málaga, hombre, Málaga. mira, en Málaga creo que Lindo vive. Málaga Bueno, es. y es una de las mujeres para mí más lindas. Sí. Unos ojos extraordinarios tenía ella, es una mujer grande, pero extraordinarios, unos ojos extraordinarios. ¿Por qué extraordinarios? Tenía 3. No. Qué cosa bárbara. Eso sería extraordinario. No, es Siempre que el chiste fácil. Siempre el chiste fácil, nunca un chiste constructivo, porque es más inteligente el chiste constructivo, pero es más difícil. Sí, a ver, hágame uno. Bueno, yo no puedo. En este momento no se me ocurre. Bueno, hoy me Es muy lindo. para no hablar de Criticar la... es muy lindo. Es muy, Digamos, claro. se nota que volvió. No sabés lo que era volvimos Marisol. para atrás No con la sabés lo que era música. Sí, Marisol. estaba, No sabés estaba, lo que era estaba Marisol. fuerte. No sabés lo que era Marisol. No sabés. No sabe. No Bueno, sabe. oíme una cosa. Me está poniendo celosa hasta Oíme una la cosa. conductora. Yo me aburrí Y de de hablar Rita Pavone, ¿te acordás? Bueno, pero basta. Rita Pavone, basta de este. sí, Vamos a hablar de... no me acuerdo, pero me imagino esa no que me los gusta. ojos no le Esa miraría no con me ese gusta. apellido. A mí me gustaba Mirel Mathieu, por ejemplo, también tenía unos ojos extraordinarios. No sé de qué están hablando. No, no, no. Son Mirel- mujeres, ahora deben Mirel ser polvo. Mathieu, Mirel Mathieu, una Mirá francesa vos. que hacía un poco, era un poco la heredera de Edith Piaf. Sí. No, bueno. Ajá. Bueno, te cuento una cosa. Edith Piaf, Te sí, cuento me una gusta. cosa. Me gusta Te cuento cómo una canta. cosa. Era, Sí. te cuento una cosa. Cuéntelo.
hemos hablado de temas de coyuntura. Déjame decirte nada más en los pocos minutos que tenemos. Y nos habíamos prometido no hablar tanto de coyuntura. No, por eso. Bueno, pero hoy no lo podíamos eludir a estos temas. Claro. Pero te quiero decir, y además, bueno, las cosas que dijimos no son todas exactamente de coyuntura, porque aprovechamos para decir algo más. Pero te digo, una de las deudas pendientes en la Argentina es la educación, por ejemplo, la seguridad. Y con relación a estas cuestiones siempre decimos que hay que acordar políticas de Estado. ¿Cuáles son las políticas de Estado? ¿Qué diferencia tienen con otras políticas? Están las políticas de Estado, por decirlo de alguna manera, y las políticas de gobierno. Las políticas de gobierno son las que define el partido que está gobernando. Las políticas de Estado son las que definen entre todos los partidos o entre los partidos que tienen chance de gobernar, de manera que si cambia el partido de gobierno se siguen aplicando. Por eso se llama políticas de Estado, porque son asumidas por todos. Aunque cambie el partido de gobierno, se siguen aplicando. Hemos hablado de que es necesario políticas de Estado en educación, en seguridad. Pero hay un tema en el que yo vengo insistiendo, varios, no solamente, pero cuando fui candidato insistía en esto. Es necesario también generar conciencia acerca de que también estas cuestiones tienen que ser políticas de Estado. El interior, el desarrollo del interior. Hay dos Argentinas. Una Argentina que vive, para decirlo de manera un tanto exagerada, en el siglo XIX y una Argentina que vive en el siglo XXI. Y las cosas no son así porque así tengan que ser. Son así porque hay un modelo de organización que no se ha hecho cargo de las dificultades que tienen algunas provincias. Podrían ser las cosas de una manera diferente, para que lo veamos más claramente. Vos viste que muchas veces cuando hablamos del mundo y de la organización del mundo, económica, comercial y política, hablamos de norte-sur. Sí, claro. ¿Qué es el norte y qué es el sur? Y el norte es sinónimo de desarrollo y el sur el norte es el país. ¿Viste cómo hace? Así, entonces como en general el norte son los países desarrollados, los países más ricos, con más. Aunque algunos no están en el norte. Sí, pero es sinónimo de el norte es sinónimo de que les va países bien. Ricos, porque los ricos están casi todos en los más como ricos. la ciudad de Buenos Aires, en el norte están los barrios más muy bien, acomodados y en el sur están los barrios más modestos. Y en el sur están los países pobres. Y decimos que el norte se aprovecha del sur, de la necesidad del sur, y en lugar de ayudar al sur, el sur también existe. El sur también existe. ¿El qué? Benedetti, no te tragues la I. ¿Sabes qué? Tenemos que ir cerrando. Te digo, ahora te cuento entonces lo siguiente. Déjame que te diga. Te cuento entonces lo siguiente. ¿Qué es que un país sea pobre? ¿Qué quiere decir? Es que hay gente pobre, desde luego. Pero que un país sea pobre quiere decir que tiene una población que no tiene calificación laboral, por ejemplo, que no están preparados para trabajar, que no tiene industrias, que no tiene tecnologías, que no tiene recursos económicos para financiar inversiones importantes para la producción, como por ejemplo gasoductos, acueductos, para llevar energía, y que no tienen plata además para financiar esas inversiones. Eso es lo que pasa en el norte. En la Argentina, el norte, al revés, pero en las provincias del interior, sobre todo la del norte. En la Argentina el norte sería el sur en el mundo, porque son las pobres. Ahora, esto no es así, porque así tenga que ser, porque tiene que ser así. Esto es así porque no nos hemos hecho cargo, porque hay una deuda histórica con el interior. Vayan a vivir vayan a recorrer algunos pueblos interior. Van a ver que no es exagerado decir que viven en el siglo XIX, mientras nosotros vivimos en el XXI. Hay una actitud imperial, podríamos decir, de las provincias centrales con relación al interior. Esto debería ser política de Estado. Si nosotros no resolvemos las necesidades de las provincias del interior, si no llevamos infraestructura, si no llevamos ciencia, si no llevamos tecnología, si no capacitamos, bueno, entonces vamos a seguir teniendo problemas acá, en las provincias centrales, en los grandes conos urbanos. Se nos acabó el tiempo. Nos reencontramos el viernes que viene. El viernes que viene. Chao. Nació en Bahía Blanca algún tiempo atrás. Su sueño de pibe es ganar un mundial. Jugó en Tres Arroyos, en Banfield y en Boca. Ahora está en Inter, cada tanto le emboca. El 13 de julio entró por el Pipa.
casita. Centro de rojo, la para de pecho. Enfrenta al arquero, es un gol casi hecho. Y era por abajo. Era por abajo. Tenés al arquero más alto del mundo. No intentes locuras, anda lo seguro. Era por abajo.